Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con el entrenamiento de SQL Server. En este caso estamos trabajando con la versión 2019 y ahora vamos a trabajar la etapa de actualizar registros dentro de las tablas SQL. ¿Cómo nosotros aplicamos este proceso? La primera forma, que es una de las formas más sencillas, es simplemente seleccionando la tabla. Aquí lo tenemos. Le damos clic derecho y optamos por la opción que dice editar las 200 primeras filas. Y tenemos a disposición los registros que están ingresados hasta este momento en la tabla. Por ejemplo, vamos a realizar un proceso de actualización. En cambio, en el nombre voy a aplicar, por ejemplo, mi segundo nombre. Listo. Basta que me desplace a una siguiente columna dentro de la misma fila y nos aparecerá un pequeño globito de color rojo indicándonos que esta celda ha cambiado, pero el cambio no se ha confirmado. A ver, pongamos nuevamente en la base de datos originales. ¿Qué quiere decir? Que está pendiente de guardarse dentro de la tabla. Entonces, ¿cómo aplicamos el guardado de información directamente en la tabla? Simplemente podemos optar de manera rápida. Con las teclas direccionales nos desplazamos al siguiente registro y eso será más que suficiente para que la información, con el cambio que hemos aplicado en esta fila que nos encontramos ahorita, se guarde. Nos desplazamos hacia abajo y esa información ya se ha guardado. Entonces es una de las formas como ustedes pueden poner en práctica ello. Por ejemplo, aquí puedo poner Carlos, Carlos o Jorge, o lo cambiamos todo y ponemos solo un nombre, pero Jorge, y nos desplazamos aquí y de igual forma nos sale este globito de comentario. Nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo y la información se guardará. Listo. Es así como nosotros realizamos de la manera más sencilla un proceso de actualización. Obviamente que esta forma de actualización es bueno y nos va a funcionar siempre y cuando nosotros tengamos una cantidad limitada todavía de registro. Pero supongamos que aquí tuviéramos cerca de 1000 registros, como que no sería tan factible realizar este proceso. Entonces, lo más correcto o lo más idóneo para poner en práctica es generarlo a través de codificación. Y es lo que vamos a realizar ahorita. ¿Cómo nosotros realizamos una actualización de registros a través de código? Para esto nosotros vamos a hacer una sentencia totalmente sencilla, una sintaxis, previamente antes del proceso de actualización. Utilizamos la sentencia update, mencionamos la tabla, nombre tabla, utilizamos un argumento set para poder definir qué columnas de información se van a ver afectadas por un proceso de actualización. En este caso podrían poner una columna 1 igual a dato 1, ¿okay? Dato 1, aquí lo tenemos, y también pueden poner o colocar una condicionante, columna 2 igual a dato 2, punto y coma al final. Entonces es recomendable que sí, casi la mayoría de procesos de actualización lleven una condicionante. Les comento esto porque dentro de la práctica y en el medio laboral han sucedido muchas incidencias en cuanto a este detalle. A veces nosotros nos adelantamos mucho al proceso y a veces olvidamos este pequeño detalle, y cuando ejecutamos solo esta parte de acá, lo que va a suceder es que vamos a actualizar todos los registros existentes dentro de esa tabla con una única información. Y es una incidencia que casi no es que suceda frecuente, pero sí se presenta en el medio laboral. Esos son tipos de incidencias bastante delicados porque estamos trabajando con información ya de producción. Entonces hay que tener muy en cuenta estos detalles cuando nosotros apliquemos el update. Tenemos que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Ya más adelante, cuando avancemos ya la parte administrativa, le mencionaré o aplicaré algunos ejemplos adicionales que nos ayudarán mucho antes de realizar un proceso de actualización, cómo nosotros podemos validar que la sentencia nos va a funcionar 100% correcto al momento de aplicarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a aplicarlo ahora, esta parte lo vamos a aplicar a nivel de sentencia ya con esta tabla de UTB usuarios. Y como vamos a aprovechar esta parte que habíamos tenido, la parte ya del resultado de información, ¿qué es lo que nosotros deseamos actualizar?
Por ejemplo, aquí yo puedo aprovechar en cuanto al registro 03, ¿ya? 003, que es del usuario Jorge. Vemos que su edad es 18. ¿Ok? ¿Podríamos cambiarlo a nivel de sentencia? Sí. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta también el año, la fecha de nacimiento, que también tendríamos que actualizarlo para que guarde concordancia con la edad. ¿Cómo podemos aplicar esto? Tenemos una pequeña información de referencia, que es la información única que hace en cada una de estas columnas en cuanto a los registros. ¿Ok? Vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo sencillo. Aplicamos ACDI, mencionamos la tabla, en este caso sería la tabla TV usuarios. Utilizamos set para poder definir qué columnas de información se van a ver afectadas por el proceso de actualización. Nosotros tenemos en cuenta que debemos actualizar tanto edad como fecha de nacimiento. ¿Ok? ¿Cómo lo aplicamos aquí? Simplemente en la parte del query de la sentencia vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dedicar fecha, aquí lo tenemos, va a ser igual a, vamos a indicarle que va a tener 20 años, no 18 sino 20 años. Entonces deberíamos colocar entre comillas simple 20 años. Vamos a poner lo que es de enero, un mes y día aleatorio, pongamos así, pero el año sería del año 2000. ¿Ok? Si queremos actualizar más de un campo, lo vamos a ir separando con coma y definimos el otro campo que también se va a ver afectado por el proceso de actualización, que sería la edad. Colocamos edad aquí, sería igual a 20. Una vez que tenemos la información que se va a actualizar, debemos indicar la condición, porque este proceso de actualización va a ir apuntado o va a ir direccionado a un determinado registro que cumpla con esa condición que voy a establecer. ¿Okay? ¿Por dónde es que voy a realizar la validación de actualización? Va a ser en base al código, y la información es el código es 003. ¿Okay? Lo aplicamos de esta misma forma en la parte de acá. Código va a ser igual a, comillas simples, 003. Y finalizamos con punto y coma. Toda sentencia en SQL Server se finaliza con punto y coma. Aquí lo tenemos, debería encontrar este registro y de encontrarlo debería actualizar esta información, tanto en la fecha de nacimiento como en la edad. Entre otras palabras, debería actualizar este tercer registro. Vamos a ejecutarlo para ver si lo logramos el proceso de actualización. Seleccionamos esta sentencia y lo ponemos en ejecución. Y nos indica que una fila se ha visto afectada con el proceso de actualización. Ingresamos acá. Listo. Ahora lo único que vamos a hacer aquí es simplemente darle clic derecho para poder validar de que sí se ha actualizado lo que he enviado a través de codificación, lo de ejecutar consulta o ejecutar SQL. Y ahora vamos a ver que sí, tanto la fecha de nacimiento cambió el año y también la edad. De esa forma nosotros hemos generado un primer proceso de actualización. ¿Ya? Vamos a hacer otro proceso de actualización a través de sentencia. Vamos a aplicarlo más acá y vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar donde dice Jorge, vamos a cambiarlo por Luis. ¿Y cómo podemos cambiar directamente solo el nombre tomando el código de referencia? Este es su código de referencia y en base a eso nosotros vamos a realizar el proceso de actualización sobre el nombre. Vamos aquí, ACDI, mencionamos la tabla, TV usuarios, aplicamos set y el campo que se va a ver afectado por el tema de actualización va a ser nombres, igual, vamos a ponerlo como Luis y aplicamos un where de condicionante donde código, aquí lo tenemos, va a ser igual a 003. Listo, punto y coma, lo ejecutamos, esperamos un momento, nos indica que hay una fila afectada, vamos a la sección de acá, damos clic derecho, ejecutar SQL y vemos que ya se cambió también el nombre. De esa forma, de una manera sencilla, nosotros generamos este proceso. Obviamente que la sentencia update tiene más funcionalidades, pero vamos en un proceso de aprendizaje todavía y
necesitamos conocer de la manera más básica hasta la manera más compleja, y eso lo vamos a ir aprendiendo conforme nosotros vayamos desarrollando todo este entrenamiento. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook, y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.